Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y redactor de enbolsa.net y estoy con vosotros para realizar un vídeo análisis sobre la amplitud de mercado en Europa. Básicamente lo que vamos a utilizar son indicadores de amplitud y sentimientos y los vamos a aplicar directamente sobre el índice de renta variable europeo, que es el Eurostoxx 600. Utilizamos este índice porque posee una gran cantidad de compañías cotizadas y por lo tanto nos va a ser de mucho más utilidad desde el punto de vista del cálculo de la línea de avance-descenso. Básicamente el videoanálisis lo vamos a realizar para llamar la atención a una serie de factores que están ocurriendo que consideramos que son interesantes en el corto plazo. Si nos fijamos en el porcentaje de valores que se encuentran por encima de la media de 21 y porcentaje de valores que se encuentran, como vemos aquí, por encima de la media de 50, aquí tenemos la media de 50, aquí la media de 21, aquí aparecerán el porcentaje de acciones que estén cotizando por encima de esa media de 21 y por lo tanto media de corto plazo. Bueno, pues el dato que tenemos actualmente es que ese porcentaje de valores es tan solo del 10%. Si nos fijamos, tenemos actualmente ese porcentaje en una cota muy baja debido al movimiento descendente de la curva de precios del Eurostoxx 600 en los últimos días. Si nos fijamos en las últimas veces que este indicador ha llegado a la zona de mínimos, que es la zona que comprende, que más o menos está comprendida entre el 20% y el 5%, que es esta línea, si nos fijamos en estos casos, pues podemos ver cómo el precio desde esa zona ha intentado marcar mínimos y ha rebotado al alza. Tenemos todas estas circunstancias. Bueno, pues actualmente tenemos la cotización, el número de empresas que están por encima, porcentaje por encima de la medida de 21 o de que corto plazo sean alcistas es muy bajo, solo del 10%. Pero es que si nos fijamos en el porcentaje de compañías que estén por encima de la media de 50 sesiones, es decir, ya hablaríamos de un ratio aproximadamente de más de 2 meses, por lo tanto ya podríamos estar hablando de un corto plazo tirando a medio plazo. Observamos que cuando también se coloca entre el rango de los aproximadamente entre los 20 y el 5%, como antes, observamos que también se produce una zona de suelo pues bastante considerable. Bueno, pues en el momento actual tenemos al porcentaje de valores por debajo de la media de 50, lo tenemos en 14 y por debajo de la media de 21 en el 10%. Bien, nosotros normalmente usamos la confirmación de los dos indicadores, es decir, que tanto uno como otro estén en esa zona de mínimos. Bien, si a esto le unimos, básicamente, si a esto le unimos que nos encontramos muy cerca de una zona de mínimos, como es esta, pues nos parece que podría ser una opción bastante probable que si el precio del Eurostoxx 600 llegara a la zona de mínimos, es decir, que cayera algo más esta semana, eso provocaría que los dos indicadores llegaran quizás a una zona algo más baja y en esta zona se produjera una formación de suelo, es decir, un apoyo para que desde ese apoyo se produjera un giro al alza. Que ocurriera algo parecido a esto. Aprovechar esta zona de mínimos como nivel de soporte estático y desde ahí, teniendo en cuenta la gran cantidad de sobreventa que se ha producido y por lo tanto el sentimiento tan bajista que existe tanto en el porcentaje de compañías de muy corto plazo como el porcentaje de compañías de corto incluso medio plazo, perdón, podríamos ver desde ahí un giro al alza. Bueno, ese sería el primer indicador de amplitud. En un segundo indicador de amplitud vamos a ver el porcentaje de los bottom tops y los top bottom del Eurostoxx 50 aplicados, por lo tanto, al Eurostoxx 50, tanto para valores alcistas como para valores bajistas. En este caso, tenemos el top bottom y aquí tenemos el bottom top oscillator. Ese es un indicador de amplitud que mide el porcentaje de acciones que son alcistas dentro de un índice o bajistas. Bueno, pues fíjense cómo volvemos otra vez a una situación un poco parecida a la anterior. Observamos que el porcentaje de valores bajistas es de un 90%. Mientras que el porcentaje de valores alcista tan solo es de un 2%. Para ello tenemos en cuenta otra serie de características. Pues si nos fijamos también en que nos encontramos muy cerca de esta zona de mínimos, pues nos parece bastante posible que el precio pudiera marcar una zona de suelo y desde aquí producir un giro al alza. Este giro al alza provocaría
una leve salida, un leve ajuste de ese nivel de sentimiento de mercado tan negativo que existe actualmente en Europa, con esos valores del bottom top por encima del 90% y del top bottom por encima del 90% y del bottom top por debajo del 5%. Por lo tanto, ya tenemos dos razones para pensar en una posible formación de suelo para esta semana entrante. Bien, vamos a ver otro factor dentro de amplitud. Ahora vamos a ver la situación en la que se encuentran los nuevos mínimos que se han producido. Normalmente, fijaros cómo cuando el indicador de nuevos mínimos es muy alto, normalmente suele coincidir con giros de mercado. Bueno, pues fijaros cómo los nuevos mínimos, aquí también se produce, los nuevos mínimos, pues han alcanzado un dato muy importante, que es que los nuevos mínimos han alcanzado un dato cercano a los 150. Por lo tanto, observamos cómo ese fuerte movimiento a la baja ha provocado una reacción dentro de la amplitud de mercado para la formación de una gran cantidad de nuevos mínimos que suele traer consigo también un movimiento de giro del mercado y, por lo tanto, la posibilidad de que viéramos, fijaros como aquí también tenemos todos estos nuevos mínimos, provocan rebotes o provocan giro del mercado. Normalmente, cuando se produce un nuevo mínimo, es evidente una gran cantidad de nuevos mínimos, es evidente que los nuevos máximos prácticamente están en cero, como aparece aquí. Los nuevos máximos han sido 3 y los nuevos mínimos han sido en los entornos de los 140 activos los que han girado a la baja. Bien, otro factor que vamos a ver negativo, pero que nos puede ayudar también a ver la posibilidad de ese rebote, es el Maclellan Oscillator aplicado al Eurostoxx 600. Como recordaréis por otros análisis, cuando el Maclellan Oscillator también tiene una zona, digamos, una zona importante de techo que se produce, vamos a poner el gráfico un poquito más estrecho, aquí lo tenemos. Tenemos arriba una zona de techo importante que se produce en este rango, que es el rango que se produce entre la línea de 40 y la línea de 60, y por debajo también tenemos otra línea o otra zona importante a tener en cuenta, que es la que se produce entre el menos 45 y el menos 60. Bien, pues ahora mismo, como estamos en plena fase bajista, a nosotros lo que nos interesa es la parte de abajo, es decir, la parte del miedo. Y por lo tanto observamos que se pueden producir señales de dos tipos. Vemos que señal de grado, ahí ponemos señal de grado 2 o señal de grado 3. Bueno, también existe la señal de grado 1, ¿no? La señal de grado 1 es cuando el activo se mete en la primera línea, en la primera zona. El grado 2 es cuando el Maclellan perfora las dos zonas y se mete ya de forma muy importante. Y grado 3 es cuando tenemos la perforación de la primera línea, perforación de la segunda línea y además va unida a una divergencia. Bueno, pues vamos a fijarnos en lo que ocurre actualmente. Primero hemos tenido una caída en este punto que ha provocado que el Maclellan entre en una situación de grado 2, es decir, que caiga por debajo de la zona de mayor confluencia de peligro o de miedo, que es la zona entre menos 45 y menos 60. Ha llegado casi a tener una valoración de menos 100 y después de eso se está produciendo un giro y un nuevo movimiento a la baja. Ese nuevo movimiento a la baja provoca un Eurostoxx 600 por debajo del mínimo anterior, pero fíjense cómo el Maclellan ya no cae hasta la zona de los menos 90, sino que actualmente lo tenemos en un valor de menos 58. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos cerca de la zona de soporte estático, tenemos una señal de grado 2 que podría convertirse en una señal de grado 3 debido a la divergencia alcista que se está produciendo entre el indicador, entre el Eurostoxx 600 y el indicador del Maclellan Oscillator. Yo creo que se ve bastante claro. Observen primero este mínimo que coincide con este. Luego tenemos un nuevo mínimo aquí que coincide con este nuevo mínimo del Eurostoxx. Por lo tanto, estos nuevos mínimos, como ven, son crecientes y estos nuevos mínimos son decrecientes. Eso es lo que marca la divergencia. Además de ese caso, como tenemos claramente el valor perforando la segunda zona de control estática, que es la zona de menos 60, observamos que toda esta zona, al igual que en este caso, o al igual que en este caso son zonas de grado 2 y por lo tanto señales de grado 2 son señales de giro al alza y si además van combinadas con una divergencia, pues son todavía más potentes. Así pues, lo único que nos quedaría sería confirmar
que el precio cayera un poquito más hasta los mínimos anteriores, como hemos comentado, y ahí, si se girara al alza, daría lugar a la consecución de esa divergencia alcista que les estamos comentando. Por último, el último factor es el que vamos a ver, es el del Eurovix o índice de volatilidad del Eurostoxx 600. Como sabéis, el índice de volatilidad marca el sentimiento de mercado o el miedo. Ya hemos visto indicadores de sentimiento de mercado, como es el caso del porcentaje de valores alcistas, porcentaje de valores bajistas, que nos da el miedo o la confianza que existe. En este caso estamos viendo la volatilidad, que es índice de sentimiento claro de mercado entre miedo y complacencia. Y fijaros cómo tengo dos zonas. La zona de arriba, que está señalada con una línea roja, es la zona de miedo, y la zona de abajo, marcada como zona de confianza, en color verde, aquí la pueden ver, es la zona de, digamos, de complacencia o zona de posibles techos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tenemos que hacer un estudio de la zona de confianza o la zona de miedo atendiendo al tipo de circunstancia en la que nos encontramos. Como actualmente nosotros trabajamos en un mercado, en un entorno de mercado bajista, pues entonces las zonas de confianza han subido notablemente al nivel de 20. Ya lo comentábamos en algún otro videoanálisis, como para nosotros la nueva zona de confianza es la zona de 20. Aquí tenemos la última caída donde decíamos que, bueno, que esta podía ser un poco la zona de techo de mercado, ¿no? La zona de 20. Bueno, pues ahora cuando se producen las caídas fuertes del mercado a la baja, sube la volatilidad evidentemente y tenemos una primera zona de control de volatilidad en los niveles de 30. ¿Por qué en esa primera zona? Bueno, pues aquí lo pueden ver, cómo se forma un techo y esto da lugar a un suelo. Se forma un techo en esta zona de 30, da lugar también a una formación de suelo. Aquí se forma otro techo, desde ahí se produce un giro al alza. Aquí, una vez que se supera, automáticamente también nos da la posibilidad de un giro al alza. Volvemos a tener aquí otra superación y nos da otro giro al alza. Aquí volvemos a tener otra superación y nos da otro giro al alza. Bueno, pues ahora tenemos también esa superación y esperemos a que se produzca el giro al alza combinado con la mayoría de indicadores que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, un índice de volatilidad por encima de 30 en un mercado bajista como el actual no es excesivamente raro de ver, pero sí que es verdad que suele ser una zona importante si la unimos a otra serie de factores que pueden provocar el giro. Por lo tanto, actualmente tenemos los niveles de 20 para la zona de control, de la confianza, y la zona de 30 a 32 puntos por encima de volatilidad serían zona de miedo. Por lo tanto, hemos visto ya distintos factores que nos están, mostrando la posibilidad de que el mercado durante esta semana, el mercado europeo, pudiera mostrar un giro alcista. Hemos visto por un lado el porcentaje de valores por encima de la media de 21 y de 50, que están muy desgastados en la zona de suelo y por lo tanto podría provocar giro. Hemos visto también el porcentaje de los bottom top y los top bottom, porcentaje de valores alcistas y bajistas, que están en zona de máximo los bajistas y en zona de mínimo los alcistas. A modo resumen, también hemos visto desde el punto de vista de amplitud de mercado los nuevos mínimos que han marcado cotas de 140, niveles muy importantes que suelen ser predecesores de un giro al alza. También hemos visto en amplitud de mercado Maclellan Oscillator, gran indicador de amplitud de mercado que nos sirve para medir los posibles giros al alza, tanto en grado 1, grado 2 o grado 3. Bueno, pues tenemos una señal posible, señal de grado 3, muy cercana. Y por último hemos visto la volatilidad del Eurovix, que nos indica que está en una zona de miedo superando los niveles de 30. Por lo tanto, con todos esos factores, lo que decimos es que vemos la posibilidad de que el mercado gire, que el mercado pueda girar al alza durante esta semana, provocando un rebote, un rebote al alza dentro de este mercado bajista que estamos viviendo. Bueno, pues sin más, me despido de vosotros, dándoos las gracias de nuevo por visualizar este vídeo análisis de enbolsa.net y nos vemos en la página web www.enbolsa.net. Un saludo.